Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Tri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadavtara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterado, feliz de poder realizar de nuevo la llamada espiritual después de 3 días de interrupción. Entonces vamos a recordar que estamos en el capítulo número 18, titulado en este caso La perfección de la renuncia, y que el Señor Krishna ha estado explicando cómo las diferentes actividades y aspectos de la vida en este mundo material están determinados por alguna de las modalidades de la naturaleza material y sus combinaciones. Ha hablado de la fe, ha hablado de la penitencia, ha hablado de la austeridad, ha hablado de la alimentación, ha hablado del conocimiento. Entonces, vamos a ver el texto número. Los últimos que habíamos visto era a partir del texto número 37, donde había comentado sobre la felicidad. El Señor había dicho lo siguiente, voy a releer nada más los textos, dice: aquello que al principio puede que sea como un veneno, pero que al final es como un néctar y que lo despierta a uno en la autorrealización, se dice que es felicidad en el plano de la modalidad de la bondad. Después, en el verso número 38, había dicho: la felicidad que procede del contacto de los sentidos con sus objetos y que al principio parece ser un néctar, pero al final parece ser veneno, se dice que es de la naturaleza de la pasión. Y el texto 39 concluía lo siguiente: y la felicidad que hace caso omiso de la autorrealización, que es un engaño de principio a fin, y que procede del sueño, la pereza y la ilusión, se dice que es de la naturaleza de la ignorancia. O sea, vamos a ver la ignorancia siempre. Vamos a recordar que todo el mundo nace en este mundo en ignorancia. Hay una prueba básica de eso, y es que la prueba básica es que todo el mundo nace en olvido total. La entidad viviente no recuerda ni siquiera el tiempo más cercano, que es el tiempo que estuvo dentro del vientre de la madre, en el caso del ser humano. O sea, ni siquiera puede recordar cómo se sintió allí dentro. Por ejemplo, a partir de los 7 meses ya esa criatura tiene listo su oído, sentido de la escucha, y tiene memoria, ¿no? Por eso hemos dicho que al niño se recomienda a la madre que le cante, le hable a partir de los 7 meses de embarazo. Entonces, si el niño tiene memoria y ya escucha, al menos eso, todavía no hay visión, no puede abrir los ojos, nada de eso, pero si ya hay escucha y hay memoria, entonces ¿por qué no es capaz ni siquiera de recordar eso? Entonces, ¿cómo va a recordar su identidad verdadera, sus vidas anteriores, verdad? Quiere decir que nace en completo sueño, en completa oscuridad. Por ejemplo, cuando usted va a la cama a dormir y usted logra dormirse, es como si ya usted dejara de existir. O sea, cuando digo usted, hablo de su vida en ese momento deja de existir. Puede que usted sueñe, entonces usted sueña en determinadas actividades, determinadas personas, ya usted está viviendo otra vida, o sea, usted está viviendo otros episodios, otras cosas, ¿verdad? Pero usted durante ese sueño, usted no tiene conciencia de la vida, de la otra vida, de la vida que usted comúnmente lleva cuando está como se dice, entre comillas, despierto. Entonces, esa es la modalidad de la ignorancia. La modalidad de la ignorancia es cuando nuestra conciencia real, nuestra conciencia de nosotros mismos, de nuestra verdadera esencia, de las cosas tal y como son, se encuentra completamente nublada, completamente ausente. Entonces, hay personas que son felices así. Hay personas que son felices con la inercia,
con la apatía, con el no hacer nada, que no se motivan, son felices solamente con el dormir y dormir y dormir y dormir, son felices con nada, con no tener ninguna actividad, con no tener ningún deber. Entonces esa felicidad se dice que está en la modalidad de la ignorancia. El texto 40 entonces el Señor decía, no existe ningún ser, ni aquí, ni entre los semidioses de los sistemas planetarios superiores, que esté libre de esas tres modalidades nacidas de la naturaleza material. O sea, esas tres modalidades están influenciando constantemente a la entidad viviente cuando se encuentra en el plano de conciencia material. ¿Qué pasa? Van cambiando, ¿no? La influencia va cambiando de acuerdo al desarrollo de conciencia. No es lo mismo la influencia de esas modalidades en los semidioses o en personas muy bondadosas o criaturas que están más elevadas en nivel de conciencia, pero todavía en el plano material, que la influencia de esas modalidades en nosotros o en criaturas que están en un nivel de conciencia inferior. Pero lo real es que nadie está fuera de esa influencia. Entonces, verso 41 dice, los brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras se distinguen por las cualidades nacidas de sus propias naturalezas, de conformidad con las modalidades materiales o castigador del enemigo. Entonces ahora el Señor va a hablar de los 4 trabajos generales o 4 tendencias en las cuales la sociedad védica dividía básicamente de manera práctica valga la redundancia, a la propia sociedad. O sea, para el trabajo, para la ejecución de actividades determinadas, la sociedad védica se dio cuenta que habían 4 clases generales o 4 grupos generales amplios de seres humanos que por sus tendencias se podían reunir para realizar una función determinada. En sánscrito a esos grupos le llamó los brahmanas, que son aquellas personas que por su naturaleza de nacimiento, características de cuerpo, o sea, de funcionamiento de la mente, capacidades, etcétera, etcétera, son las que tienen tendencia al conocimiento, al estudio, a la investigación científica, a la enseñanza hacia los demás. Son los investigadores, son los que se encargan de cultivar la comprensión. ¿Por qué? Porque su carácter, su forma de funcionamiento del cerebro, su memoria, su intelecto funciona, o sea, están un poquito más capacitados para esa actividad. Entonces los kshatriyas son aquellos que se dedican, tienen tendencia para dedicarse a la defensa, a la administración, al control, a mantener el orden, a la justicia, a impartir justicia, ¿verdad? Las personas, esto no significa que la persona tenga que ser, por ejemplo, un militar o un juez. Vamos a aclarar algo. No es, antes, en el pueblo védico, la tendencia coincidía con el oficio. O sea, por ejemplo, los que tenían tendencia brahmínica o de brahmanas eran brahmanas, o sea, se dedicaban a eso. Trabajaban en aquello que coincidía con su tendencia. Los kshatriyas eran todos militares, o sea, eran todos guerreros, reyes, guerreros, generales o soldados. Entonces, pero en la sociedad actual, en Kali Yuga, no existe eso. O sea, no necesariamente tu naturaleza coincide con el oficio que tú desempeñas. Vamos a encontrar personas desempeñándose en el área del conocimiento, personas como aparentes científicos, maestros de diferentes áreas, pero que en verdad no tienen cualidades brahmínicas, no tienen en verdad las características idóneas para desempeñar esa labor. Lo que simplemente por las razones que fueran, llegaron, estudiaron eso, o había una demanda, pasaron un curso, lo aprobaron y entraron. Pero no hay vocación, no hay tendencia interna, por tanto no van a funcionar correctamente ni a plenitud en ese trabajo o en esa labor. Entonces se dice, por otra parte, que en Kali Yuga o en esta era en la que estamos de deterioro, todo el mundo, la mayoría, tiene tendencia de Shudra o tendencia de estar en la ignorancia así más baja y no tener ninguna cualidad brahmínica, ninguna cualidad de kshatriya o de administrador, o sea, de guerrero, y ninguna cualidad ni siquiera de estas personas que se dedican al cultivo de la tierra o al comercio, o sea, que son los vaishyas.
Pero sin embargo, esos Shudras están ocupando estamos, yo también, todo el mundo, estamos ocupando todos los puestos de la sociedad. O sea, todos los brahmanas o todas las personas que se dedican a la enseñanza, a la ciencia material, todas las cosas, ya tienen cualidades de Shudra. Todos los Kshatriya, los militares actuales, los grandes generales, tienen cualidades de Shudra. Todos los Vaishyas, o sea, los comerciantes, los agricultores, los que se dedican a la banca, tienen cualidades de Shudras. Entonces, por eso se dice que somos Shudras realmente en cuanto a las cualidades, que nos hemos disfrazado de Shudras disfrazados de guerreros, Shudras disfrazados de científicos, Shudras disfrazados de comerciantes, de banqueros. Propio Srimad Bhagavatam, el señor Shiva explica que él en la era de Kali iba a aparecer disfrazado de brahmana y iba a... No, se explica que en la era de Kali un Shudra iba a aparecer disfrazado de brahmana y iba a perder a toda la humanidad y a todos los buscadores de la verdad. O sea, y iba a ser el señor Shiva quien iba a ocupar eso. Entonces se explica en muchos segmentos de la literatura védica que en la era de Kali Yuga no iba a haber prácticamente ninguna posibilidad de encontrar a ninguna de las tres categorías esas, las primeras tres categorías o tres categorías superiores a presente, porque la entidad viviente iba a estar tan deteriorada y un deterioro tan creciente que no iba a ser posible mostrarse en ninguna de esas tres etapas de Brahmana, Kshatriya o Vaishya, sino simplemente Shudra, amante de la inercia, amante del no conocimiento verdadero, no buscador de la verdad, no le interesa simplemente las cosas que tienen que ver con la modalidad de la ignorancia por lo general. Tiene la tendencia del sueño, de la inercia, de la degradación de valores, no le interesa el sentido del deber, no le interesa el sentido de ningún tipo. No le interesa el sacrificio, eso de esforzarse por algo diferente a él, no, nada de eso le interesa. Entonces el Señor Krishna va a describir a esas cuatro áreas o esas cuatro tendencias en generales para que podamos tener idea de las cualidades y podemos también ver cuál cualidades de ellas puede estar presente en nuestra vida, cuál nos está empujando en determinados aspectos y cuál está presente en la vida de otras personas. Dice el verso número 45. No, disculpen, 45, me salté el número 41. Decía que los brahmanas... El 42 dice, la serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad. Esas son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanas. Los brahmanas o una persona con tendencia al conocimiento real, una persona que ha ido escalonando en la sociedad y ha nacido con esas características, va a mostrar una vida matizada por estas cualidades. O sea, va a ser una persona que va a tener la tendencia a permanecer serena, o sea, a la serenidad en cualquier circunstancia, porque ella ha comprendido las cosas tal y como son, ha comprendido este tema de la dualidad y lo ha trascendido. Por tanto, en la famosa felicidad o aflicción, en lo bueno o en lo malo, en el gozo o en el dolor, ella simplemente comprende que son determinados momentos que corresponden a la vida en este plano de conciencia material y que a fin de cuentas son resultados de las propias reacciones kármicas, y entonces comprende eso y comprende que por tanto tiene que irlos tolerando, irlos pasando de la mejor manera posible, haciendo las acciones que deba hacer en cuanto a una precaución, en cuanto a un remedio si es una enfermedad, pero sin desesperación. O sea, serenidad. Y lo mismo en el gozo, lo mismo cuando las cosas les salen aparentemente bien. ¿Por qué?
El Brahmana ha comprendido que tanto el gozo como el sufrimiento son cuestiones de la mente. La conciencia de gozo o sufrimiento, o sea, tener conciencia, ay, estoy sufriendo, esa percepción es una percepción mental. Por ejemplo, usted le da un corte profundo a un árbol y ese árbol trastorna su funcionamiento, ¿verdad? Pero el árbol no tiene conciencia de sufrimiento. Él no puede explicar, no puede sentir de manera consciente que se ha trastornado ni que está sufriendo. Simplemente su programación sufrió ahí un problema que está afectando su funcionamiento y él sigue funcionando de acuerdo a las nuevas circunstancias. Automáticamente todo su sistema funcional se transforma en función de ver si esa cortadura, si se puede reestructurar o simplemente se puede continuar en otra tendencia, creando ramas nuevas, tratando de que los frutos se aceleren en su madurez para que si ese árbol se seca, la semilla quede, cosas así. Pero son cosas que ya están implementadas, son cosas automáticas que están registradas en su información. Pero no existe en él la noción de sufrimiento. Ay, me han cortado, estoy sufriendo. Ay, puedo perder una de mis ramas, estoy sufriendo. O sea, un árbol no se deprime. Entonces, ¿por qué? Porque su conciencia está muy dormida, está prácticamente completamente dormida. Ahora, sin embargo, si el árbol tuviera conciencia de eso, el árbol tuviera conciencia de el sentir, lo que está sintiendo, lo que significa. Y ahora, ¿qué voy a hacer si una parte de mi tronco está cortado? Ya no soy el árbol bonito de antes, ya no. Ahí viene la tristeza, la depresión, la baja autoestima, ¿verdad? Pero ¿dónde está eso? Eso nace de la mente. Todas esas conclusiones él las generaría en su mente. Pero como no hay conciencia mental, tampoco no la puede generar. Entonces, cuando el Brahmana se da cuenta de eso, entonces se acaba el sufrimiento y el gozo en ese sentido. O sea, el sufrimiento y el gozo por causas materiales se termina, porque simplemente empieza a ver las cosas materiales como simples cambios en el cuerpo material devenido de acciones antiguas. Y él se enfoca simplemente en el continuo cultivo de la conciencia espiritual y al mismo tiempo, por supuesto, va lidiando con lo material de la mejor manera posible, pero sin situarse completamente en lo material, sin depender, sin que su conciencia quede absorta completamente en lo material. Por eso el Buda y otras personas decían que el dolor es, ¿cómo se dice? Inevitable, pero el sufrimiento no. O sea, se refiere al sufrimiento como percepción mental de ese dolor. El dolor es una reacción física. Hay un estímulo, ya se percibe ese estímulo, hay una respuesta ahí del organismo. Pero el sufrimiento es cuando eso que sucedió a nivel objetivo y material, que sucedió en un momento determinado y ya pasó, aún se queda dando vuelta en la mente y entonces no lo procesa o lo procesa de manera deficiente, o sea, por decirlo así, se queda anclado y empieza a lanzar teorías. Por ejemplo, si usted se da un golpe o usted le corta algún fragmento del cuerpo material, ese corte lo que dura es un momento. Ya, le cortaron un dedo, usted se cortó un dedo ya en un accidente. Ese perder el dedo es un segundo, un momento, ya lo perdió. Sin embargo, en su mente, la pérdida del dedo puede que dure muchos años o la vida entera. Y la no aceptación de la pérdida del dedo puede que dure muchos años o la vida entera. Y en función de esa no aceptación vienen una serie de sentimientos, emociones, estados de ánimo, etcétera, etcétera. Incluso propuestas de historia mental, lo que va a hacer tu vida a partir de ahí, lo que no vas a poder hacer y seguro que ahora no puedo esto, seguro que no puedo aquello y porque habrá sido y el culpable es el otro chofer que se quedó dormido en el accidente o el culpable fue el otro que no manejó con cuidado la herramienta de corte o el culpable. Entonces viene una historia mental de buscar culpable, de buscar en quien descargar la culpa, de buscar a quien agredir o una historia de tristeza, de oscuridad, de baja autoestima, depresión, o sea, sufrimiento, literalmente sufrimiento. Entonces Brahmana se dio cuenta de eso después de la observación, del estudio, etcétera, etcétera, y él sale de la trampa del sufrimiento. O sea, él simplemente ve las situaciones materiales como eso, como situaciones materiales
unas de un tipo, otras de otro tipo, pero él se ha dado cuenta que él tiene una posición trascendental y que esa situación material no puede limitar su avance espiritual. Entonces él se reenfoca de nuevo en su avance espiritual y busca la mejor manera posible de adaptarse, tolerar con paciencia la situación material determinada. Ojo, eso no significa que él no busca alternativas, él lidia con ella, busca ayuda y enfoca esa situación de la mejor manera posible, pero no depende de ella, o sea, no se queda dependiendo de ella, porque cuando se queda dependiendo de que esa situación pase para él volver a ocuparse de su espiritualidad, entonces es probable que le llegue la muerte y no se haya ocupado de nuevo de su espiritualidad. El cultivo de la espiritualidad, el cultivo de conciencia de Krishna, la práctica del servicio devocional no depende de la condición física en la que usted se encuentre, ni depende de la situación por la cual usted esté pasando en su vida. Pero eso solamente se comprende y se puede realizar cuando usted ha comprendido que usted es más que el cuerpo. Si usted tiene una situación determinada y usted se observa usted mismo, usted va a ver que con frecuencia su atención va a estar absorta en esa situación o va a estar en lo que la mente le está diciendo sobre esa situación, en los discursos que le está diciendo. Y eso va a hacer que su atención sea aparte de la búsqueda de Dios o de los pies del Señor. Y si acaso va al Señor es para suplicarle, ay Señor, por favor, quítame de esta situación, esta cosa, y cuando ves que a los 5 minutos Dios no lo ha hecho, ya te olvidas otra vez de Dios y sigues enfocado en tu situación terrible o en la búsqueda de ayuda por otros medios. Pero el Brahmana no, Brahmana ha comprendido eso y entonces en medio de todas circunstancias se recuerda a sí mismo que la posibilidad de enfocarse en Dios sigue siendo presente y él sigue en su práctica de recurrir a los pies del Señor Supremo, de estar situado en los pies del Señor Supremo. Y cuando descubre que su mente lo está absorbiendo en una historia absurda, digo absurda porque solamente es creíble para él, la historia solamente funciona en su mente, pero para los demás no funciona. A veces es hasta incluso ilógica. Entonces se da cuenta de eso y dice, oh, no, espérate que este no es el camino. Y retoma los pies de su Señor. Incluso si hace un ejercicio consciente, se va a dar cuenta que la situación está afectando determinada área o cuerpo, lo que sea, pero realmente hay una parte, lo que llamamos conciencia, que no puede ser afectada por esa situación porque no es de tipo material. La conciencia no es material, así que ninguna situación ni significación material en verdad puede afectarla. Hay que tratar de observar eso, hay que tratar de recobrar ese tipo de atención. Y entonces uno volver a situarse. Yo cuando estaba en la capital para estos asuntos médicos me quedé en casa de un devoto y que vive cerca del hospital, y entonces el día que fui para el hospital estuve el día entero allí en el hospital. Llegué sobre las 8:30 a recoger unos exámenes en una sección del hospital y después fui para otra sección donde era la consulta con el médico. Allí debía esperar a que pasaran las citas médicas porque yo no tenía cita. El médico simplemente que fuera con el examen y esperara. Y yo sabía que era un largo tiempo. Pero al principio yo entré un momento a la consulta, al departamento de él, para preguntarle, decirle que ya estaba allí y segundo preguntarle si me quedaba allí esperando. Entonces él me dijo que sí, que me quedara allí esperando. Pero como todo médico, estaba cansado con muchos pacientes y entonces tenía, ¿verdad?, su cara, como se dice en Cuba, un poco amarrada, así. Entonces cuando yo salí de allí, que me senté ahí en el salón de espera, mi mente empezó de manera automática se quedó enganchada en la cara amarrada que tenía el doctor, ¿no? Y se quedó enganchada allí y empezó un discurso ella ahí adentro de mi cabeza. Un discurso como si hubiera un diálogo entre una faceta mía, o sea, un personaje mío, o sea, el del enfermo que está esperando, ustedes saben que lleva tanto tiempo esperando, bla, bla, el personaje ese y el doctor. Y entonces en mi mente era, bueno, y que el doctor sí tiene mala cara porque yo me asomé y le pregunté, pero ¿cómo
cómo va a tener él mala cara si fue él quien me dijo que yo viniera. Y ahora cuando yo entre simplemente le voy a decir, mire doctor, ya estoy un poco cansado y me queda lejos venir al hospital. Ya yo voy a venir cuando usted, no sé, cuando se considere y ya no voy a... O sea, me di cuenta como a los 5 o los 10 minutos de que mi mente estaba enredada en ese diálogo, en esa historia ficticia. Digo ficticia porque en verdad esa conversación no estaba ocurriendo. La situación real era esta: el médico estaba en su consulta, yo estaba allá afuera, solamente lo vi por 10 segundos para hacerle aquella pregunta. Ya ni el médico estaba frente a mí, ni yo estaba frente al médico, pero sin embargo en mi mente estábamos teniendo un diálogo. Así que era totalmente irreal, fantasioso. Por tanto, ese diálogo estaba ocurriendo en la modalidad de la ignorancia, o sea, en la oscuridad total. Entonces automáticamente cuando yo me di cuenta de eso, me di cuenta también de que mi cuerpo estaba en tensión, o sea, porque estaba metido en una, por llamarlo así, en una discusión, en una confrontación con el médico. Entonces me di cuenta que estaba pensando de esa manera poco favorable. Y dije, uy, espérate, mira esta trampa. Y entonces eso se convirtió en una oportunidad para coger y sacar muchas conclusiones, tener muchos aprendizajes a nivel mental y por supuesto ejercitar la transformación de mi estado general. Me di cuenta de eso y saqué la conclusión. Claro, evidentemente si estoy absorto en este diálogo mental, eso significa que he dejado de estar conscientemente en la presencia de Dios. Porque usted no puede estar conscientemente en la presencia de Dios y al mismo tiempo estar enredado en un diálogo mental absurdo. Porque si usted está en la presencia de Dios, entonces usted está en la presencia de lo más hermoso que existe, de lo más bondadoso, de lo más pacífico, de lo más amoroso, de lo más sabio. Así que su estado de ánimo no puede estar en ese momento implicado en una contradicción mental. Eso no tiene lógica. O estás en un lado o estás en el otro. Y entonces empecé a retomar la conciencia del Señor, o sea, conscientemente permití que mi atención se liberara de ese diálogo, que él viera lo absurdo que era a través de la inteligencia, ¿verdad? Mira, ese diálogo no es lógico, lo único que estás haciendo es una discusión que no existe y la mente te tiene enredado en eso, sal de allí. Entonces me permití salir de eso. La mente siguió dándome argumentos, pero ya yo no los escuchaba porque yo ahora estaba situado conscientemente por encima de ella y me situé en varias conclusiones. Dije, bueno, la primera conclusión es que primero el que me respondió o el que tenía ese rostro así un poco ácido, esa no es la criatura realmente. Es una de las modalidades de la naturaleza material, es un personaje, el personaje del doctor cansado por tanto tiempo, que ya está molesto, así, pero eso no tiene nada que ver con el alma. En el alma, esa criatura es perfecta, maravillosa, un fragmento de Dios y está lleno de alegría, está lleno de misericordia, está lleno de bondad. Así que es imposible que sea el alma quien me haya respondido. O sea, es un personaje mental, perfecto. Así que no tengo por qué sentir ningún tipo de resentimiento ni rencor hacia esa alma, porque en verdad esa alma está siendo víctima en ese momento de ese personaje. Y entonces, segundo, ahí adentro también está el Señor Supremo en forma de Paramatma. Así que genial, voy a situarme en esos dos aspectos. Cuando piense en el doctor, voy a pensar en forma de el alma verdadera y el Señor que está ahí acompañando esa alma. Y voy a olvidarme del personaje porque el personaje es una construcción, es una trampa. Así que yo estoy respondiendo a esa trampa. Y entonces yo seguí pensando, me situé en el pensamiento de los pies de mi Señor, así, y en los pies bonitos, observar los pies ahí, mi conciencia, los santos nombres y en una atmósfera de internamente donde yo estaba cantando y un poco bailando el compás de los santos nombres y al mismo tiempo visualizando los pies de mi Señor. Y entonces esa visualización hizo canto y automáticamente cambié de estado de ánimo y también automáticamente permití el sentir y el visualizar que él, el doctor y otra doctora que estaba dentro de consulta, también estuvieran cantando y bailando. O sea, yo sentía, yo tomaba conciencia de que mi canto y mi baile también lo estaban haciendo ellos. No externamente, sino internamente.
y de que ellos estaban gozando de la presencia del Señor dentro de ellos, acompañándolo. Entonces ahí estuve un buen rato en ese estado. Por supuesto, mi cuerpo material se transformó por completo, estado de ánimo psicológico, todo eso se transformó. Y entonces comencé a ver las cosas de otra manera. O sea, rescaté mi estado original, mi estado normal en ese momento, y comencé a ver a todos los pacientes que estaban ahí esperando, de otros doctores, y a percibir cosas sobre ellos, y a percibir realidades sobre ellos, y a percibir también ellos como almas espirituales, verlos también en la misma situación de baile y de canto. Y entonces me vinieron muchas cosas a la mente que bueno, escribí en el celular para que no se me olvidara, porque me sirven después para reflexión. El punto es el punto es que cuando uno más o menos recupera la realidad, lo real de la situación, o sea, las cosas tal y como son, entonces uno escapa a las trampas de la mente y uno recobra su serenidad, su armonía, su ecuanimidad, y recobra su presencia en el Señor. Y esa es la meta constantemente en nuestra vida debe ser vigilar el ausentarnos del Señor, o sea, descubrir el cuándo estamos alejados del Señor, cuándo nos hemos dejado atrapar por nuestras programaciones mentales y cuándo estamos siguiéndole su juego. Entonces, cuando nos demos cuenta de eso, tratar de recuperar nuestra presencia en el Señor. No es dejar de hacer lo que usted está haciendo, si usted está como enfermo, si usted está en algún trámite apresurado, perfecto, pero darse cuenta que su prisa de por fuera la está invadido por dentro, su mente está en un discurso loco, darse cuenta de eso y salirse de eso. Seguir con prisa por fuera, seguir buscando al del trámite o seguir dentro del hospital buscando a diferentes cosas que tiene que hacer en un tiempo corto, pero por dentro tratar de resituarse en la presencia de Dios y saber que Dios está al mando de todo, que Dios está presente en todo, que Dios es quien está dirigiendo la situación. Y entonces es un ejercicio constante que debemos hacer. Al principio se torna difícil, pero mientras más lo hace, después lo logras en menor tiempo posible. Entonces voy a continuar con el texto porque con la historia del hospital me salí del texto, pero era necesario para ilustrar desde una experiencia práctica un ejemplo que me había pasado a mi persona. A veces pensamos que los otros, ¿verdad? Los otros y todas las lecturas tienen que ver con los otros. No. Las lecturas de los libros sagrados son para que las apliques en ti mismo, son para que aprendas tú mismo, para que vayas creciendo y lo compartas con los otros. Por tanto, nosotros también tenemos a cada momento una oportunidad constantemente de ir aplicándola, de irnos revisando, de ir permitiendo que el proceso de transformación ocurra. Entonces dice la serenidad, el dominio de sí mismo, o sea, el brahmana, la naturaleza brahmínica, aquel que está en la naturaleza brahmínica, es capaz de controlarse en cualquier situación. La austeridad, o sea, es capaz de ser austero, no tiene apego hacia nada, es capaz de simplemente, si hay que realizar algo en las condiciones que sea, se realiza. La pureza, o sea, es sincero, su sentimiento es completamente sin dobleces, no busca una segunda intención. La tolerancia, o sea, tolerancia en base al conocimiento. La honestidad, o sea, practica la veracidad, la transparencia, la sencillez. El conocimiento, la sabiduría, fíjense que aquí hay dos cosas diferentes, conocimiento y sabiduría. O sea, conocimiento sobre diferentes informaciones, sobre la literatura sagrada, etcétera, etcétera. Y sabiduría se refiere a la comprensión más profunda sobre ese mismo conocimiento. Conocimiento, sabiduría y religiosidad. O sea, la tendencia a relacionarse, religarse, o sea, eso es religión. Religiosidad. Tiene la tendencia a la búsqueda de lo religioso. O sea, la búsqueda de lo religioso no es que si practica esto, si practica aquello, sino la búsqueda de Dios, la búsqueda de un sendero, de una vida donde lleva una práctica, un estilo que lo mantiene religado, o sea, lo mantiene en conciencia del Señor Supremo. Esas son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanes. O sea, naturalmente esas cualidades están presentes en aquellas personas que se encuentran con tendencia brahmínica en este mundo material. Recalco, ¿por qué digo en este mundo material? Porque estas
cuatro tendencias o cuatro ocupaciones o naturalezas no pertenecen al mundo espiritual. En el mundo espiritual no hay tal cosa como brahmana, no hay tal cosa como kshatriya o guerrero, no hay tal cosa como vaishya o comerciante, no hay tal cosa como shudra. El devoto puro, realmente el devoto puro es trascendental. O sea, el devoto puro en verdad, su naturaleza, no es brahmana, no es kshatriya, no es vaishya, no es shudra. El devoto puro se ha comprendido como criatura completamente espiritual, por tanto está libre de las modalidades de la naturaleza, lo que voluntariamente está dispuesto a ejecutar la ocupación que el Señor necesite para un pasatiempo determinado o para un plan determinado. Pero el devoto puro puede lo mismo hacer de brahmana, que hacer de vaishya, que hacer de shudra, que hacer de lo que sea, al igual que el Señor Supremo. La literatura está llena de ejemplos, encarnaciones, avatars del Señor Supremo, que fueron grandes guerreros, otros fueron brahmanas, en otro momento se presentó como shudra o sirviente, en otro momento se presentó como criador de vaca o como comerciante o como agricultor o cultivador de tierra. O sea, ¿por qué? Porque está consciente de que no es ninguno de esos personajes, sino que es el actor. Cuando estamos conscientes que somos el actor, entonces la criatura puede actuar cualquiera de esos personajes, pero no por ilusión, no porque se lo ha creído, sino porque por comprensión superior ha recibido la percepción de que ese es el personaje necesario para esa etapa de la vida o para ese momento en el plan de el Señor Supremo. Entonces, en el mundo espiritual simplemente solo hay devotos, solo hay criaturas amorosas entregadas al Señor. No hay otra categoría. Esas categorías pertenecen al plano de conciencia material. El Brahman en esa categoría se dice que es la más elevada porque es la categoría que debe guiar a las otras tres categorías, pero es la más elevada para el plano de conciencia material. El devoto puro, se podría decir entonces, está por encima del Brahman, porque él no pertenece al plano de conciencia material. Brahman es el más elevado, pero el más elevado en el plano de conciencia material todavía. Él no ha salido, él ha comprendido, él está en conocimiento, toda esa pila de cosas, pero él no ha escapado todavía del plano de conciencia material. Por eso la literatura védica explica que primero uno debe esforzarse por llegar a cualidades brahmínicas y después que entonces debe esforzarse por trascender. O sea, y ahí comienza el camino del devoto. El camino de la devoción es un camino de trascendencia que comienza a partir de la modalidad de la bondad, y la modalidad de la bondad es la modalidad donde uno tiene tendencia a cualidades brahmínicas. Entonces, a partir de ahí, entonces comienza el verdadero servicio devocional y el verdadero estilo de vida del devoto, porque es una cosa trascendental. La literatura explica entonces uno tiene que dejar de ser brahmana para buscar el inicio como devoto. O sea, entonces viene la iniciación como devoto del Señor. Entonces, acá vendría, el Señor va a hablar de los kshatriyas, después va a hablar de los agricultores y administradores, o sea, comerciantes, y después va a hablar de los shudras. Pero como me he extendido bastante entre la historia del hospital y este primer texto, ya no da tiempo para tratar esos tres. Pero es importante que sepamos la necesidad que existe imperiosa de observarnos con sinceridad, observar todos nuestros detalles, no solamente las cosas que estamos logrando en beneficio, las cosas que más nos gustan, sino las cosas también que menos nos gustan a nosotros mismos, los tantos momentos en los cuales caemos enredados en nuestras programaciones mentales. Hay que tomar conciencia de eso y aceptarlo y bajarnos de la nube de perfección, bajarnos de la nube de yo estoy muy avanzado. No, hay que bajarse de esa nube y hay que descubrirse constantemente patinando en el lodo, descubrirse constantemente cayendo, ¿verdad? Y observar y aprender y uno ir poniendo en práctica lo que las escrituras dicen. Lo que las escrituras dicen nos sirve como argumentos, o sea, nos funciona como argumento
para rebatir a nuestra mente. Porque la mente está dándonos un discurso y nosotros, por ejemplo, en el caso mío, ayer, entonces yo utilizo la escritura. La escritura me dice que no, que cualquier actitud o conducta que salga de una entidad viviente no es la entidad viviente en sí, son las modalidades de la naturaleza material. Por tanto, la entidad viviente en sí está detrás de todo eso, dormida, ignorante a eso. Ella está siendo arrastrada, por tanto, yo no tengo por qué sentir odio, rencor o una reacción violenta hacia a la entidad viviente original, hacia el alma. Simplemente comprender que es la programación mental errónea. Y entonces si me sitúo en ese conocimiento y en esa comprensión, también la escritura me dice que tampoco debo dejarme llevar, tampoco debo envolverme en esa trampa y simplemente ser arrastrado por emociones y cosas así, sino recuperar mi estado de parte integral del Señor y situarme en una posición lo más ecuánime posible internamente y desde allí a través del conocimiento hacer lo que haya que hacer. O sea, si hay que hacer este paso, por ejemplo, Arjuna tenía que pelear, si hay que pelear, pero él tenía que restablecerse primero en la ecuanimidad interna a los pies del Señor. Eso no quiere decir que Arjuna ya no iba a pelear. Ecuanimidad no significa dejar de hacer lo que hay que hacer, sino hacerlo desde un estado de conocimiento y no arrastrado por emociones ni arrastrados por pensamientos erróneos. Significa hacerlo desde la comprensión verdadera. Usted externamente puede asumir una conducta que puede parecer fuerte porque tiene que ser firme, porque tiene que ser fuerte, pero internamente usted tiene que con el tiempo tratar de ejecutar esa conducta desde la misma posición. Una posición de comprensión, de conocimiento, de inteligencia y situado sobre todo a los pies del Señor. A veces se requiere que usted sea brusco externamente, a veces se requiere que usted sea dócil, a veces se requiere que sea amoroso, cariñoso, suave, pero a veces no. Sea un guerrero en medio de un campo de batalla o usted en medio de una situación difícil, no puede ser así. Y la situación requiere que no sea así, sino que sea de una forma contraria, pero internamente debe permanecer situado en la misma identidad y situado en la misma situación, o sea, situado en la presencia del Señor. Es un ejercicio muy difícil de mantener porque no estamos adaptados a él, pero debemos hacerlo, reflexionar sobre este tema y preguntarnos constantemente en qué estado estoy ahora mismo. ¿Estoy en la presencia de Dios? ¿Estoy viviendo la situación desde la presencia de Dios o estoy metido en el remolino de la situación? No confunda su cuerpo ni su mente con su alma. El hecho de que su cuerpo esté en una situación determinada, metido en una situación violenta, no quiere decir que su alma lo está. Usted tiene que recobrar la conciencia de su alma, entonces verse a usted en esa situación, pero al mismo tiempo verse independiente de esa situación. Y apelar a la comprensión, a la inteligencia o a otra persona o a otra inteligencia que le oriente a cuál es la mejor manera de actuar en ese momento. Pero no porque el alma se está creyendo que está en esa historia, sino cuál es la mejor manera de actuar desde la inteligencia. Entonces ejercitar la presencia del Señor es más fácil cuando estamos tranquilos. Así que cuando usted tenga un momento de tranquilidad, no lo pierda. Ejercite la conciencia de Dios, porque si usted deja eso solamente para cuando esté en problemas, le va a ser muy difícil. Porque si usted no ejercita algo cuando está tranquilo, le va a ser más difícil todavía practicarlo cuando está en una situación desestabilizante. Por tanto, tenemos que aprovechar cada momento que podamos, cada momento que tengamos un chance, que estemos lo más ecuánime posible, practicar y practicar la toma de conciencia de Dios, la toma de conciencia de yo como criatura espiritual, yo como conciencia, recordatorio de la escritura, cantar del santo nombre o del mantra, porque eso nos ayuda a situarnos cada vez más estable, más estable, más estable y nos va fortaleciendo para cuando las situaciones llegan, porque las situaciones siempre llegan, más tarde o más temprano las situaciones difíciles siempre llegan en nuestra vida, a veces duran poco, a veces duran mucho, a veces vienen muchas juntas, siempre van a llegar, no pienses que no va a llegar, porque el mundo material significa eso, una cadena de determinadas situaciones, algunas más agradables y otras más desagradables, pero siempre hay determinadas situaciones. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe, que la bendición de su Espíritu en este día domingo también esté con nosotros y que nos esté haciendo abrir los ojos, abrir la mente, abrir la inteligencia, para que podamos comprender la importancia de dedicar cada vez más tiempo a nuestra ejercitación de toma de conciencia. Toma de conciencia de la mente, toma de conciencia del cuerpo, toma de conciencia de la inteligencia y toma de conciencia de que el alma se encuentra por encima de todo eso. El alma
como está en un nivel superior, debería y puede tomar conciencia de todas esas cosas y controlarlas, o sea, dirigirlas. No tiene por qué seguir siendo arrastrado constantemente por cada uno de esos elementos. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna